Listo. Vamos a comenzar, familia. Gracias por estar aquí presentes, gracias por conectarse a esta clase. Espero que estén emocionados. Hoy, yo sé que la semana pasada parecía una introducción, pero no lo era. Era una presentación. Esta semana, como vieron en el capítulo que hicieron, esta semana es la semana de introducción, en donde quiero transmitirles qué es lo que estamos viendo, qué es lo que, por qué lo estamos haciendo. Esa es mi tarea para el día de hoy. Y a partir de la siguiente semana, bueno, yo espero que hayan disfrutado, y todavía esta semana les va a tocar disfrutar un poquito las mini vacaciones, porque las tareas a partir de la siguiente semana se empiezan a hacer más complejas. No más complicadas, más complejas, ¿ok? En el sentido de que vas a tener que hacer un poquito más que simplemente responder ¿qué cosas son necesarias para la vida? ¿Va? Vas a tener ya que meterte a la Biblia, a investigar, a estudiar y hacerlo un poquito más a profundidad. Yo te voy a estar dando qué es el método inductivo, cómo plasmar el método inductivo a un texto literario, pero también te voy a dar algunas técnicas y consejos que en lo personal me ayudan al momento de estudiar. Pues ya las siguientes semanas vamos a hablar un poquito más a profundidad, pero vamos a empezar en la página 2, no en la 3, en la 2, en donde vamos a ver el índice. ¿Por qué es importante ver el índice? No son cosas que me saco de la manga. Mira, si tú ves allá, dice formas literarias del capítulo 3 hasta el capítulo 7, y después ves en el capítulo 8 se llaman figuras literarias. Son dos cosas diferentes. La forma literaria, familia, es el género al que pertenece un libro en general. Ahí tienes todos los géneros generales literarios que aparecen en la Biblia. Porque sí, hay más. Vamos a ver 5. De hecho, por allá estuve mucho dudando si poner parábolas como forma literaria, como género literario, porque las parábolas en realidad es una figura literaria, pero como es un poco, es mucho más complejo que una figura normal. Entonces le dedicamos todo un libro para poder aprender acerca de las parábolas. Pero en realidad serían 4 formas literarias las principales en la Biblia, que son la narrativa, la poesía, las epístolas y la profecía. Y obviamente ahí le estoy agregando parábolas, y estamos yendo de menos complicado a más complicado. Así es como se maneja el libro, ¿ok? Voy a corregir mis palabras, perdónenme. De menos complejidad a más complejidad, porque yo lo que quiero que entiendas es que vas a necesitar un poquito más de discernimiento, de estudio, de meterle y machacarle a la Biblia conforme vamos avanzando. La gran ventaja para ti es que la gran mayoría de la Biblia, de la escritura, fue escrita en el género literario de narrativa. Incluso los evangelios, que se supone son biográficos, se pueden en realidad adaptar al género literario narrativo junto con el libro de Hechos en el Nuevo Testamento. O sea, los mismos principios que vamos a aprender los vas a aplicar para todos los libros que yo te diga. Y conforme vayas avanzando, vas a darte cuenta que así es como funciona. ¿Cuál es la diferencia entre una forma literaria y una figura literaria? Una forma literaria es de lo que abarca el libro. Una figura literaria es una forma que te va a abarcar versículos nada más. Por ejemplo, la comparativa. Salmos 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahí es una comparativa, una símil. ¿Por qué? Porque hay una comparación. Que nuestra alma clama por Dios como el ciervo clama por el agua. Es una comparación. Es muy fácil esa, ¿verdad? Pero solo fue un versículo. ¿Te diste cuenta? Pero todo el Salmo 42 es poesía. Pertenece a la forma literaria de poesía que utiliza diferentes figuras literarias. No te preocupes si no lo entiendes, porque yo te lo voy a ir explicando conforme vamos avanzando. De hecho, tienen
todos una clase especial para figuras literarias, en la cual me emociona muchísimo porque a mí me fascinan las figuras literarias en la Biblia. Es una muestra de un Dios tan sabio, tan creativo, tan poético, tan hermoso. O sea, es padrísimo y ya vamos a llegar allá, pero la cosa es que quiero como quedarte qué es lo que vamos a estar haciendo. Después en el capítulo 9 lo que te vas a topar es cómo compartir de la Biblia. ¿Ya te diste cuenta? No necesariamente te voy a enseñar a hacer cómo hacer una predicación. Aunque es probable, con los principios que te voy a dar, es probable que tú puedas aprender a lo que en los estudios se le llama homilética. Pero lo que te voy a dar más bien es cómo hacer que lo que ya estudiaste lo puedas llevar a compartirlo con otra persona. No estoy hablando de predicaciones. Puede ser, pero no estoy hablando de predicaciones. Estoy hablando de un compartir como lo hacemos los domingos, o en un compartir cuando tú estás casual con tus hermanos, o en un compartir cuando vas a evangelizar, o en un compartir que puedas tú, de tal manera que tú puedas agarrar ese estudio que tú hiciste y entonces empezar a compartirlo con otros como la Escritura dice que hagamos. Y al final una pequeña conclusión donde te doy varios consejos que me han ayudado a mí. Pero bueno, esto es lo que vamos a abarcar. A partir de la próxima semana, que es el capítulo 2, dice ya O y A. Estas siglas, ¿qué significan? Significa observación, interpretación y aplicación, que es básicamente de lo que trata el método inductivo, pero de nuevo, no te preocupes porque ya vamos a llegar allá, ¿ok? Ahora sí que, como diría un gran predicador, con paciencia y perseverancia, el caracol llegó al arca. Así que, calmaos. Pues bueno, vamos a comenzar con la página 3, ¿ok? Vamos a ir juntos. El capítulo de hoy nos va a servir como una especie de bosquejo para la clase. Y esta clase específica va a ser la última clase en la cual va a ser casi en su totalidad expositiva. Porque como es cómo estudiar la Biblia, es la clase método inductivo, pues lo vamos a llevar a la práctica incluso durante la clase, ¿ok? Pero esta es la última en lo que te voy a tener que explicar algunas cosas que quiero que entiendas antes de que nos metamos de lleno a estudiar la Biblia. La primera pregunta que te aparece allá, que dice, vamos a ir por 4 puntos para introducirnos a este estudio. ¿Cuál es la primera pregunta que te aparece? Dice, ¿por qué estudiar la Biblia? Y antes de que vayamos a estos 4 o 5 incisos, creo que son los que te puse, déjame darte un sexto, ¿ok? Uno más, que me parece de suma importancia. ¿Por qué estudiar la Biblia? Porque es única. Porque es única. Y te quiero dar un montón de información que te voy a pedir que tal vez no la escribas toda, porque va a ser tanta que te vas a atrasar si la estás escribe y escribe. Con mucho gusto yo puedo ver si hago algún tipo de formatito para pasártelo después, porque en realidad lo que quiero es que tú prestes atención, porque es información de vida, es información increíble. Miren, el diccionario Webster, que es uno de los diccionarios más famosos que existen en el mundo, traduce la palabra único como diferente de los otros, que no tiene igual o semejante, ¿no? Y yo pareciera que Webster, cuando estaba haciendo esta definición, estaba pensando en la Biblia. La Biblia es única porque es diferente a todos los otros y no tiene igual, no hay libro igual a este, tampoco tiene semejante, ¿ok? Quiero darte unos datos que también la hermana Alma en la clase de panorama del Antiguo Testamento nos dio, pero quiero profundizar un poquito más para que resaltemos cómo la palabra de Dios es única verdaderamente. Y también veraz. La palabra de Dios es veraz, pero quiero llevarte por esto.
Número uno, fue escrito en un periodo de 1500 años, entre 1400 a 1600 años. Imagínense, todo ese tiempo se llevó en recolectar la palabra de Dios. Yo sé que ustedes saben, pero vale la pena por los que no, que la Biblia no es un único libro, sino que es un conjunto de libros, son 66 libros. Entonces, desde que se escribió el Génesis hasta que se escribió el Apocalipsis, pasaron alrededor de 1500 años. Fue escrito básicamente alrededor de 60 generaciones, a través de las cuales tenemos la Biblia. Escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales. De todas las clases sociales, porque tenemos allá reyes, tenemos campesinos también, tenemos filósofos, tenemos pescadores, poetas, eruditos, etc. Por ejemplo, Moisés fue un líder político, ¿no? Pedro fue un pescador, Amós fue un pastor de ovejas, Josué fue un general militar, Nehemías fue copero del rey, Lucas era un médico, Salomón era un rey, Mateo era cobrador de impuestos, Pablo era fariseo de fariseos y hacedor de carpas también. Y así, o sea, vemos la diversidad entre los autores de la Biblia, entre los escritores de la Biblia. Vemos la diversidad de todas las clases sociales también. Escritos en diferentes lugares, porque tenemos que se escribió tanto en desiertos como en palacios. Algunas de los libros que se escribieron como hechos fueron escritos durante estaban en viajes, o las epístolas también en medio de viajes, ahí se tocó escribirlas y mandarlas. O sea, las circunstancias también fueron diferentes, escrito en diferentes estados de ánimo, porque hay tanto con mucho gozo como con mucha tristeza, con mucha desesperanza y con mucha esperanza también. Y ahí tenemos toda clase de emociones entre los escritores que plasmaron también en sus escritos. Escritos en 3 continentes diferentes, tanto en Asia, que es el principal, en África y en Europa. Incluye, esto es lo más loco, ¿no? Escrito también en tres idiomas, hebreo, griego y arameo, pero incluye centenares de temas controversiales. Centenares de temas controversiales que a lo largo de la historia han sido super mega y recontra ultra controversiales en la escritura, y aún así lo hace con armonía y continuidad. Esto es asombroso. Hay solamente una historia principal en desarrollo, y esta es la siguiente, tal vez esto sí lo anotas. La redención del hombre efectuada por Dios por medio de Cristo. La redención del hombre efectuada por Dios por medio de Cristo. Y esto te va a ayudar muchísimo en tu estudio bíblico, saber cuál es el tema principal de la Biblia. La redención del hombre efectuada por Dios por medio de Cristo. Ese es el tema principal. Y es impresionante que todos estos autores, que todos estos libros, que todo este tiempo que pasó, en realidad, que muchos de ellos cuando estaban escribiendo ni siquiera sabían que sus escritos iban a permanecer y que eran palabra de Dios. Algunos de ellos simplemente escribieron como historiadores, otros de ellos simplemente, como el caso de Pablo, simplemente escribió a las personas, a las iglesias a las que veía, les escribió de corazón. Otros, no sé, simplemente plasmaron leyes. Pero aún así hay una armonía entre los 66 libros, porque Dios era el que estaba detrás, o sea, inspirando a cada uno de estos escritores. Entonces esto es asombroso. La Biblia es el bestseller de todos los tiempos. El libro más vendido de todos los tiempos, literalmente. Se han producido más copias en su totalidad y en partes que cualquier otro libro en toda la historia que existe. Literalmente. Te quiero leer algo que encontré. Un cuate que se llamaba High Pickering, alrededor de ¿qué será?
dice acá 30 años, pero este libro fue escrito hace como 20, hace un par de décadas atrás. Dice que en la Sociedad Bíblica Británica, la sociedad que se dedicaba para publicar libros, bueno, hasta el día de hoy todavía existe, pero esta sociedad dice que en esos tiempos, para cumplir las demandas de material que tenían, les era necesario publicar una copia cada 3 segundos por día y por noche, por toda la demanda que había. 22 copias cada minuto del día y de noche. 1366 copias cada hora del día y de la noche. 32,876 copias cada día del año. Cada día del año, 32,000. Para poder suplir la demanda en Inglaterra, porque la sociedad británica era para Inglaterra. Y de ahí se empezaron a distribuir a otras partes del mundo. Y dice, es profundamente interesante saber que este sorprendente número de Biblias se despachaba a varias partes del mundo, como te acabo de decir, en 4,583 bultos que pesaban 490 toneladas de Biblias. Ningún otro libro, dice un historiador no cristiano, ha conocido nada que se aproxime a esta circulación constante. Porque no ha sido así nada más hace 50 años. Es así todavía hasta el día de hoy. O sea, sigue siendo el libro más vendido y consumido. El crítico dice acá, tiene la razón. Tal vez esto no prueba que la Biblia sea la palabra de Dios, pero muestra de manera muy real que la Biblia es única. La Biblia es única. Única también en su mucha traducción. Hay hoy en día una página, creo que el lugar se llama Wesley, la sociedad, que tienen como la misión de poder traducir a todos los idiomas y dialectos en el mundo. Hoy en día y van así, tienen su relojito donde van traduciendo, cuando traducen un dialecto más, van disminuyendo uno y uno se va emocionando, porque ya van traduciéndola a todos los idiomas que existen. Esto es único, ningún otro libro ha sido traducido a todos los idiomas y dialectos. O sea, imagínense que por el norte del país existen 300 diferentes tipos de dialectos. No idiomas, el idioma es español, el que predomina. Pero dialectos diferentes. Y a la gran mayoría de esos dialectos ya ha sido traducida la palabra de Dios, o por lo menos el Nuevo Testamento. Alucinante esto, ¿no? La Biblia fue el primer libro que se tradujo. Fue la Septuaginta, traducción al griego, desde el hebreo. Fue el primer libro en toda la historia que se tradujo. La Biblia ha sido traducida y vuelta a traducir y parafraseada más que cualquier otro libro existente. En la Enciclopedia Británica dice que al llegar a 1966, la Biblia entera había aparecido en 240 idiomas y dialectos, uno o más libros completos de la Biblia en 739 idiomas adicionales, un total de publicaciones de 1280 idiomas más. ¡Wow! O sea, así, por lo menos el Nuevo Testamento, digámoslo, 1280 idiomas diferentes. Alucinante, de verdad. 3,000 traductores bíblicos trabajan en la traducción de las Escrituras entre 1950 y 1960. Hoy en día se ha multiplicado esa cantidad. En lo que a la traducción se refiere, también la Biblia es única. Única en supervivencia también, porque la Biblia ha sido copiada y recopiada, y así uno de los que más se pone en tela de juicio es el Nuevo Testamento, porque pues el Antiguo Testamento ya los judíos de por sí lo tienen bien seguro, pero el Nuevo Testamento ha sido puesto en tela de juicio. Pero es algo muy tonto poner en tela de juicio el Nuevo Testamento, y te quiero explicar por qué. Obviamente la tecnología que había en aquel momento era papiro, era papel, era perecedero, no iba a durar miles de años. Es ilógico pensar que el papel iba a durar miles de años.
Lo que pasaba entonces es que habían unas personas que se le llamaban copistas. Estos copistas, incluso en la Biblia, algunos de estos copistas se juntaron y hicieron la secta, o digámoslo así, de los escribas. Los escribas eran copistas también, pero del Antiguo Testamento. Pero después, ya que la iglesia se formó, también hubo copistas que copiaban las cartas a mano, por cada coma, por cada tilde, por cada letra por letra, la iban copiando exactamente tal cual es. Y de esas tenemos más de 13,000 copias. 13,000 copias. Y yo no sé si esto te asombra, pero ahí te puse una imagen, te la mandé en el grupo, ¿no? De otros libros que también han sido copiados, ¿no? A ver si... Tenemos, por ejemplo, una de las que dice allá, vamos a ver. La del César, digamos. Fecha de su escritura, 100 años antes de Cristo. 100 años antes, o sea, hace 2121. 100 años antes de Cristo. La copia más temprana que tenemos de esa es de 900 después de Cristo. O sea, hace 1000 años después de que se escribió, ¿no? Un lapso de tiempo de 1000 años. Número de copias, 10. ¿Y saben qué es lo más ilógico? Nadie dice que no fue escrita por el César. De la Biblia, la copia más antigua, desde su escritura hasta el final, es de 100 años nada más. Y repito, tenemos más de 13,000. El hecho de que tú digas, no, es que ¿cómo puedo saber que sí es? Pues tendrías tú que descartar todo lo que sabemos de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, todos sus escritos, de Homero, ¿cómo se llama? La Ilíada y la Odisea. O sea, todos esos escritos que son antiguos, incluso más actuales, de Napoleón y sus cartas, lo que escribía. Todos tienen menos copias por más largo el tiempo de que se tiene la copia del original. Y aún así, nadie critica eso. Todos dicen, como decía Sócrates, lo único que sé es que no sé nada. Es una frase famosa de Sócrates, ¿no? Y nadie pone en tela de juicio eso. Pero de lo que tenemos muchísimas más copias y seguridad, ahí sí ponemos en tela de juicio. Qué ilógico. Pero podemos pensar y podemos concluir entre nosotros que es única en su supervivencia por cuanto ha sido copiada y recopiada, y tenemos muchísima prueba de que lo que estamos leyendo fue exactamente lo que se escribió. Ningún otro libro, ningún otro siquiera se le compara. Voy a usar una frase coloquial, ni siquiera le llega a los talones. Literalmente, ningún otro libro. No hay, no existe otro libro que siquiera se pueda comparar un poquito con lo que tenemos de la Escritura. No es prueba de que es la palabra de Dios, pero sí que es única y que es veraz por cuanto sabemos que lo que tenemos es lo que se escribió. Todos los que han intentado acabar con ella, en todas las generaciones, alguien ha intentado acabar con la Biblia. Todos los que han intentado acabar con la Biblia han perecido, pero la Biblia permanece. Todavía la tenemos el día de hoy. Ningún otro libro ha sido sujeto a un ataque masivo por todas las generaciones, como te dije ahorita. Única también en su arqueología. ¿Por qué única en su arqueología? Verán, hace unas décadas atrás, actualmente ya no tanto, pero unas décadas atrás, era muy importante lo que una sociedad que se llamaba la Alta Crítica decía acerca de todos los documentos
científicos, y no solamente documentos científicos, sino también teorías científicas y bla bla. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque la alta crítica en un momento se ocupó y basó su mirada en la Biblia e intentó decir y probar científicamente que la Biblia era incorrecta, diciendo, por ejemplo, que en los tiempos de Moisés era imposible que el Pentateuco, ¿cuál es el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Era imposible que el Pentateuco haya sido escrito por Moisés, como nosotros sabemos que sí fue escrito, porque en el tiempo de Moisés ni siquiera había escritura. No había un alfabeto para escribirlo. Entonces dijeron que como no había alfabeto, entonces era imposible que Moisés haya escrito esos libros. No, para que unos años después la arqueología descubriera lo que fue famoso, que se llamaba el Código Negro, que eran las leyes de Hammurabi, creo que se llamaba, que era unas leyes plasmadas en escritura de los egipcios que datan de 2000 antes de Cristo. Probablemente unos 400 años desde que lo escribió Moisés. O sea que 400 años antes de que Moisés escribiera el Pentateuco ya había escritura. Por lo tanto, como fue 400 años antes de que Moisés, ya había escritura, ya había unas leyes ahí puestas en piedra para que las demás personas lo leyeran. Quiere decir que 400 años tuvo para evolucionar la escritura hasta el tiempo de Moisés. O sea que obviamente ellos tuvieron que retirar lo que dijeron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya había evidencia arqueológica que respaldaba que lo que estaban diciendo era incorrecto. Otra de las cosas que la alta crítica dijo en contra de la escritura es que tenía muchas naciones que habían inventado, que no eran reales, como los hititas. Dije, pues no había una nación que se llamara Eteos, no sé cómo se llamaban, pero no había ninguna. Porque obviamente es una de esas civilizaciones que ya están extintas el día de hoy. Y dijeron, así como esta, pueden haber muchísimas, por lo tanto, errónea. No fue hasta que la arqueología también hicieron su trabajo. Un arqueólogo llamado Glueck, o como se pronuncia su nombre, fue que descubrió una civilización entera de los hititas. Y con la información que recaudó información de 1200 años de la civilización hitita. Por lo tanto, los hititas existieron por lo menos por 1200 años. Y entonces la alta crítica tuvo que quitar lo que dijo en contra de la escritura. Y así han sido varios. Se conocen al famosísimo, que ya murió, Rockefeller, ¿no? Que famosísimo por ser un multimillonario que hizo sus riquezas del petróleo. Pues dijo él que estaba leyendo un día la Biblia, en el pasaje del Arca de Noé, y que empezó a ver que allá en el monte Ararat, donde dice que se puso el Arca de Noé, dijo, pues ahí se puso y ahí salieron otros animales, quiere decir que ahí murieron animales, y todo este tiempo que ha pasado, quiere decir que ya se formó petróleo. Y dice que fue hacia ese lugar buscando petróleo, y adivinen qué pasó. Pues se encontró petróleo, ¿va? Y así podemos ahondar en muchísimas más historias de las que les acabo de encontrar para decirles que la Biblia es única en su arqueología. De hecho, es un referente para muchos arqueólogos. Única en sus profecías también. Si ya establecimos que la Biblia sí fue escrita, en la manera en que fue escrita, en el año que fue escrito, y como la Biblia lo dice que fue escrito, entonces uno de los aspectos más asombrosos de la Biblia es su profecía y su exactitud, y de la manera que es específica en sus profecías. Por ejemplo, tú lees Daniel y es impresionante cómo puede él describir exactamente cómo iban a ser las grandes potencias del mundo. Primero los asirios, después los babilónicos, después los medos persas, esta asociación que hubo, sociedad que hubo, después los griegos y después los romanos. Todo profetizado en el libro de Daniel cientos de años antes de que pasara. Y obviamente la profecía más asombrosa y más exacta y más específica de todas es la de Cristo. Y cómo pudo Él venir con todas
todo lo que decía la escritura de él. Ya vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Se puede participar o no? Sí. No, lo que pasa es que leyendo del libro de Daniel, recordé que una vez leí o vi o no sé dónde, que precisamente que cuando Alejandro Magno anduvo conquistando todo el mundo conocido en su época, que cuando llegó a Jerusalén, la única razón por la cual no destruyó Jerusalén fue porque los sacerdotes lo encontraron a las afueras de la ciudad y le mostraron el libro de Daniel, mostrándole que hacía ya cientos de años ese libro profetizaba que él iba a ser el rey, que él iba a ser el rey de todo ese lugar. Se lo mostraron, le dijeron, mira, tú eres aquí estás. Y eso fue lo que hizo que no destruyera Jerusalén y que no la invadiera. Una cosa asombrosa, porque eso no solamente es una historia bonita, sino que es una historia real, algo que de verdad pasó, algo que está en escritos, que literalmente los sacerdotes dijeron, no, pues ni vamos a pelear contra ti, porque la Biblia ya lo dice. Así de exacta es la escritura, así asombrosa es la escritura. Y como decía, una de las cosas más asombrosas, la cosa más asombrosa, la profecía más asombrosa, es la de Cristo. Tú empiezas a leer los evangelios y las epístolas y te das cuenta de cómo Cristo fue cumpliendo muchísimas profecías. Específicamente el libro de Mateo, que fue escrito para un público judío, hace mucho énfasis en, y hizo esto para que se cumpliese la escritura que decía tal. Su nacimiento en Belén, su nacimiento por una virgen, su persecución después, su huida a Egipto, todo fue profetizado. Es impresionante la exactitud de la escritura con Cristo Jesús. Única también en su influencia. Dicen que si destruyeran hoy todas las Biblias que existen en el mundo, bastaría una biblioteca de una gran ciudad, no sé, Nueva York, Dubái, una biblioteca para poder reconstruir toda la Biblia otra vez, por lo mucho que ha sido citada por otros escritores, no cristianos. Imaginemos que destruyeran todos los libros cristianos, todas las Biblias, todas las redes sociales y el internet cayera. Aún así, con los demás escritos, se podría reconstruir toda la escritura. Es impresionante en su influencia que ha tenido en la literatura, en las personas, y etcétera, etcétera. Es única en su historia, porque aún el día de hoy el Antiguo Testamento representa el más antiguo escrito histórico en la actualidad. Es el más antiguo que se tiene en la actualidad. Dijo algún profesor de alguna universidad, si usted es una persona inteligente, estudiará el libro que ha atraído la atención más que los demás, en el caso de que usted esté en búsqueda de la verdad. Muchos arqueólogos, de hecho, han dado fuertes conferencias diciendo, yo no soy cristiano. Y así porque lo tachan de cristiano porque se basan en la Biblia, porque han basado sus investigaciones a lo que la escritura dice y gracias a eso han encontrado grandes cosas. Pero ellos dicen, pues claro, pues no tienen a Cristo en su corazón. Dice, es que yo no soy cristiano, yo no soy judío, pero no puedo negar que la Biblia es correcta en lo que dice. Y unos datos más un poco irrelevantes, porque ya estamos dando datos impresionantes de la palabra de Dios. Fue el primer libro en el espacio, ¿sabías eso? La escritura. Es el libro más costoso en la actualidad. Sus manuscritos originales, por ejemplo, del Mar Muerto y así, los originales de la antigüedad, las copias más antiguas, valen miles de millones de dólares. Es el libro más costoso en la actualidad. El telegrama más largo del mundo que se dio alguna vez fue una Biblia que se dio en telegrama. Ya me imagino el pobrecito que lo hizo. Pero fue el telegrama más largo en la historia también. Familia, ningún otro libro tiene esta relevancia. Ningún otro libro, de ninguno de los del hinduismo, del budismo,
de los musulmanes, el islamismo, ningún otro libro tiene esta relevancia que tiene la Escritura. La Biblia es única. Estamos listos para estudiarla. Vamos a comenzar con el libro, ¿ok? Con el libro. Son poquitas páginas, familia. Pero vamos a comenzar, ustedes y yo, en la página 3, que ya comenzamos de hecho con esta pregunta que dice, ¿por qué estudiar la Biblia? No te preocupes si tus respuestas, tanto ahorita como más adelante, no son las que yo voy a dar, o no son las correctas. En la clase puedes corregir. De hecho, yo te recomiendo muchísimo, creo que no lo dije en la clase pasada, que lo hagas con lápiz para que puedas corregir después, ¿ok? No estoy buscando que... Yo sí leo tu tarea y yo no estoy buscando ni que escribas por escribir, ni tampoco que me des la respuesta correcta, ¿ok? Ni un extremo ni el otro. Lo que estoy buscando es que hagas la tarea, porque de esa manera pues, te va a beneficiar a ti, pues, ¿no? Te va a beneficiar a ti para que cuando volvamos y tengamos la clase, tú puedas aprender y aprovechar muchísimo más esta clase y yo no tenga que estar repitiendo las mismas cosas que ya vimos, ¿ok? Entonces vamos con el inciso A. ¿Por qué estudiar la Biblia? Porque Dios la inspiró, literalmente. Dios la inspiró. Una de las cosas que te pedí es que vayas a cada uno de los pasajes que aparecen allá. Ahí, por ejemplo, te aparece 2 Timoteo 3:16, que dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no? Para muchas cosas. Ahorita vamos a hablar de esa segunda parte, pero la primera parte dice que la Biblia es inspirada por Dios. Y la palabra inspirada, la misma palabra que se utiliza para soplo, para respiro. De hecho, es la misma palabra que se utiliza en algunas ocasiones para el Espíritu Santo. Pero dice que es el soplo de Dios. O sea que cuando el escritor estaba, la inspiración la tuvo de parte de Dios. Claro, cada escritor plasmó un diferente punto de vista. Es como cuando alguien comparte y predica, yo sé, todos ustedes han escuchado predicaciones. Y de repente ves a un predicador que lo usa el Señor y tú dices, wow, me llegó. De repente escuchas a otro predicador que lo usa el Señor y dices, wow, me llegó. Pero este predicador y este otro predican de manera diferente, ¿no? Tienen, digámoslo así, su propio estilo. Pero en estos tiempos sabemos y reconocemos que es el Espíritu Santo guiando a cada uno de estos hermanos a compartir la palabra. Pues es lo mismo también. Tal vez nuestros hermanos escritores en el pasado también plasmaron mucho de su estilo. No es lo mismo comparar a Isaías, que era un estudioso, y su libro es bastante complejo en cuanto a figuras literarias, en cuanto a muchos, porque él era estudiado. A Amós, que era un pastor de ovejas, y como pastor de ovejas no tenía estudios, no hay muchas figuras, es muy simple, simplemente dice la condena de cada uno y lo que estaba diciendo. No se pueden comparar estos dos libros en cuanto a riqueza literaria, pero ambos fueron inspirados por Dios, ¿entienden? Toda la escritura es inspirada por Dios. Es literalmente como esto. Déjame ponerte este ejemplo. Yo tengo aquí un lapicero, un color y un plumón. Si yo escribo con estos tres, a lo mejor se va a ver diferente. La textura es diferente, todo va a ser diferente, incluso el grosor va a ser diferente, pero la letra sigue siendo la mía, ¿va? Nadie va a poder decir que yo no lo escribí, solo que usé diferentes herramientas para escribir. Es exactamente lo mismo que pasó con Dios, que Él utilizó diferentes personas, con diferentes estilos, con diferentes grosores y texturas, diferentes colores también entre ellos, pero al final de cuentas, la inspiración, el escritor detrás de esa pluma era Dios. Por eso vemos esa armonía y continuidad en toda la escritura.
Si no, sería imposible. ¿Se imaginan? Más de 40 autores, 1400 años. O sea, ¿cómo iban a poder? Si, como te dije, algunos ni siquiera estaban pensando, esta va a ser la palabra de Dios. No, simplemente estaban haciendo algo que era muy natural. Y aún así, con completa armonía al mensaje de redención. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Pues los escribieron muchos autores bajo la inspiración de Dios. Inciso B, porque nos es útil. Ese mismo versículo, 2 Timoteo 3:16 dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, dice, ¿no? Para diferentes cosas, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y dice, el siguiente versículo, a fin de que el hombre de Dios enteramente preparado. O sea, es para nuestra preparación. Yo te puse allá que pienses en diferentes maneras. Te voy a decir un montón. Si tú pusiste alguna de estas, ya la tienes bien. Para enseñarme, para capacitarme, para exhortarme, para corregirme, para bendecirme, para guiarme, para consolarme, para animarme, para transformarme, para darme fe, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la Biblia es útil para muchas cosas. Pero ¿y qué tal con Génesis 5? O Génesis 10, que hablan de muchas genealogías, ¿no? O Mateo 1. ¿Qué? ¿Eso también? Sí. La Escritura dice que toda ella es útil para algo. Toda la Escritura. No menospreciemos unos capítulos sobre otros porque todas tienen ese valor de utilidad en nuestras vidas. Inciso C, porque es Cristo mismo. No quiero profundizar tanto en esto. Si tú quieres profundizar en esto, te voy a recomendar un video que subí hace unos meses atrás en el canal de la iglesia, donde hago una comparación entre Cristo y la palabra de Dios. Pero Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, el logos, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? La palabra es Dios. Y después por el versículo 14 podemos ver que este verbo es en realidad Jesucristo. Muy bien, Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí dice en el versículo 14 que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la palabra desde el principio. Y siempre ha sido así. Dice entonces, ¿cómo cambia esto tu forma de ver la Biblia? Pues ahí abajo te puse yo creo que la conclusión de esto, que dice, al acercarme más a la Biblia me acerco más a Dios. O sea, pero no es solamente en un sentido figurado, familia, es en un sentido literal. Acercarme a la Biblia me hace acercarme más a Dios. Porque Dios es la palabra. Inciso D, porque es necesaria. Una de las palabras más devaluadas de nuestra actualidad es necesario. Cosas necesarias para vivir. Si pusiste tu celular, está muy mal. Eso no es necesario para vivir. Cosas necesarias para vivir, ¿va? El agua, el oxígeno, la comida, el dormir, el ir al baño, la sangre, el calor, la gravedad, o sea, un montón de cosas que son necesarias para poder vivir, ¿no? Bueno, entre esas cosas que son necesarias para vivir, también está la palabra de Dios. Es igual y hasta más, me atrevo a decir, necesario. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nos embutimos nuestro panito dulce para cenar. Bueno, a veces no para cenar, ¿va? Solo hay un tentempié. Así como nos embutimos nuestro desayuno, almuerzo y cena, así es la palabra de Dios también para nosotros. Y diríamos, sí, para nuestro espíritu. No, para todo tu ser en realidad. Sí, alimenta tu espíritu, pero tu espíritu de ahí adentro afecta todo el resto de tu ser. Porque no solamente me dice
no mentirás, estoy alimentado. No, también tienes que dejar de mentir. O sea, también hay que llevarlo a la práctica, pues. La escritura es necesaria para nosotros. Amén. Y inciso E, porque es lo más importante. Ahí la historia de Lucas 11 y sus alrededores de ese versículo 28 narran de cuando un cuate, perdónenme porque soy muy de barrio y quiero usar palabras más finas para ustedes, pero a veces no puedo, perdónenme, en serio, lo estoy intentando. Pero a veces un cuate, allá un cuate dijo, no, bienaventurado, haciendo alusión a María, no recuerdo exactamente cómo era ese versículo, pero bienaventurado los pechos que mamaste, creo que dijo, o del vientre que veniste, algo así dice, ¿no? Haciendo alusión a María. Y Jesús dijo, no, más bienaventurados son los que guardan mi palabra. Eso es más importante. Lo más importante es la escritura. Muchísimas razones, familia, para estudiar la Biblia. O sea, si tú en este momento no estás emocionado, o fallé yo como maestro, o de plano tu corazón está bien endurecido porque está algo tan increíble, un recurso tan hermoso que hoy tenemos el privilegio de tener, que mucha gente, no en la historia familiar, hoy en día no tienen ese privilegio. Y tú y yo tenemos. Yo me alegro por ustedes. Doy gracias a Dios por sus vidas, porque si están inscritos en esta clase es porque quieren aprender a estudiarlo de manera correcta. Y por eso le doy gracias a Dios. Porque no saben la aventura que estamos por emprender por el resto de nuestra vida. Hagan de cuenta que esta clase va a ser una piscinada que vamos a hacer ustedes y yo, en este mar que se llama Dios. O sea, va a ser así, nada comparado al tremendo mar que es Dios. Punto número 2, ¿cómo no estudiar la Biblia? ¿Cómo no estudiar la Biblia? Y ahí vemos con la motivación incorrecta, ¿va? Tienes que hacerte un autoexamen, y esto es muy bíblico. La Biblia siempre llama a hacernos un autoexamen y meditar nuestras intenciones. Dios ya las conoce. Acuérdate que tu corazón es más engañoso y perverso que todas las cosas. Así que tienes que dejar de mentirte a ti mismo y decir de verdad cuál es mi motivación para esto. Para saber más. Es que yo quiero conocer más porque yo quiero ser no sé qué y yo quiero. La letra mata y el conocimiento envanece. Así de sencillo. No es simplemente conocer más a un nivel intelectual. Para ganar algún debate, porque es que vinieron el otro día los testigos de Jehová y yo quiero saber cómo responderles porque me hicieron una pregunta que no pude. Ya fuiste, o sea, liquidado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no contendamos de opiniones porque no hay provecho en eso. Para cumplir un requisito, pues porque pues tengo que hacerlo, va, y simplemente ahí en mi checklist que tengo, pues dice, no, pues todos los días tengo que leer la Biblia y ni modos, pues. No, hombre. Se trata de una relación personal con Dios. ¿Tú por qué quieres estudiar la Biblia? Esta fue, creo que, la única pregunta a nivel personal, que ahí voy a dejar que tú la respondas como tú quieras y tú te autoexamines para saber la respuesta de esto. E inciso B, ¿cómo no estudiar la Biblia también? O tampoco, con la actitud incorrecta, ¿verdad? Otra cosa para autoexaminar por dentro, con orgullo, incredulidad, con desmotivación. ¿Qué es lo que sí debemos tener? Humildad, fe y pasión. Ahora, quiero hacerte este mensaje nada más pequeñito. Hay etapas en nuestra vida en la cual no nos sentimos con ganas de leer la Biblia, ¿verdad? No me vas a decir tú que todos los días te levantas con las hiper ganas de ir a la escritura,
Porque hay días que no, la verdad. Hay días que no queremos. Y no eres un bicho raro. Es que estamos en una batalla constante en nuestro interior, entre nuestra carne y nuestro espíritu. Dice Gálatas que los deseos de la carne son contrarios al espíritu, y los deseos del espíritu contrarios a los de la carne. Y estos están en constante batalla todo el tiempo. Es normal que no sintamos esta pasión. Ahora, ¿qué debo hacer si no tengo ganas de leer la Biblia? Léela. ¿Qué debo hacer si no quiero orar? Ora. ¿Qué debo hacer si ya no me dan ganas de ir a las reuniones? Ve a las reuniones. Porque la cosa es que podemos agarrar esa desmotivación como una excusa para ir a nuestra carne. O, como dice la Escritura, en su presencia hay plenitud de gozo. Si yo tengo falta de gozo, ¿qué tengo que hacer? Ir a su presencia. Ir a su presencia a tomar de ese gozo para renovar mi motivación y mi pasión por él. Número 3, errores al estudiar la Biblia. Ahora, estas definiciones que te voy a dar aquí son muy importantes. Más adelante no vamos a regresar a estas definiciones, pero van a ser muy importantes que las grabes en tu corazón, porque podemos llegar a causar grandes desviaciones si hacemos alguna de estas cosas. Así que te quiero pedir que o lo subrayes o lo escribas, estas definiciones que estoy por darte, porque son muy importantes, familia. Poner mi convicción por encima del principio bíblico. Aquí venimos con dos términos que para muchos a lo mejor no van a ser tan familiares. Déjame explicártelo en palabras más simples. Un principio bíblico es una verdad basada en la Biblia. Por ejemplo, Jesús me perdonó mis pecados. Está en la Biblia. Un principio bíblico es una verdad que está en la Biblia. Una verdad que está en la Biblia. Ahora, una convicción bíblica es una acción firme impulsada por esa verdad. Ahora, esa verdad me lleva a una acción. Por ejemplo, no sé, si la verdad es que Cristo me perdonó mis pecados, la acción puede ser, mi convicción puede ser que ahora tengo libre conciencia porque Jesús ya me ha perdonado. No sé. Gracias a que Jesús me perdonó. Entonces, ¿vieron lo que hice? Fue sacar una acción práctica del principio bíblico. Venir del texto a sacar la enseñanza y no al revés. Venir desde adentro de la Biblia a que la Biblia me enseñe a mí cómo llevarlo a la práctica y no al revés. La historia del Gadareno que te puse en Marcos 5 del 1 al 20 es una historia preciosa. Y un principio bíblico hermoso que podemos sacar es que desde el primer encuentro que tuvimos con Cristo ya podemos compartir con los demás. ¿Verdad? Desde un encuentro ya podemos empezar a compartir con los demás. Porque eso fue lo que Jesús hizo. El endemoniado gadareno no pasó con Jesús ni un día. Y Jesús lo mandó. Y sabemos que cuando Jesús regresó a Gadara, todos lo recibieron. Por lo tanto, aquel hombre hizo su trabajo. Entonces, a través de que podemos ver la verdad de que un solo encuentro nos da la capacidad de poder empezar a compartir. Entonces mi convicción va a ser que pues no me voy a poner excusas para compartir y decir, es que no tengo tanto conocimiento, es que no tengo experiencia, es que no, porque ahí está el principio. Entonces yo empiezo a compartir. Pero ¿qué tal si agarro primero la convicción y después el principio? Puedo decir, con una vez de Cristo es suficiente, ya no tengo que regresar a la iglesia. ¿Dónde ves eso en el principio bíblico? No lo ves. Pero primero saqué una convicción y después voy a ver si está bien. Así es como no debe ser. Es un error clásico, familia. Que pongamos primero la convicción y después el principio. Y esto es clásico porque nos enseñan tradiciones todo el tiempo. Nos enseñan cosas que vienen de parte de hombres. No es que las personas sean malas. Es que a veces son tradiciones que nos fueron enseñando así y entonces ya las tenemos acá. Ya estamos programados de esa manera.
Entonces empezamos a poner mi convicción por encima de lo que dice la Escritura. Un ejemplo que espero que no sea controversial. No sé, las mujeres no pueden usar maquillaje. ¿Has escuchado? Yo he escuchado varios hermanos que digan eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es la tradición que se ha ido enseñando de generación en generación. Es normal. Pero ahora, ¿cómo lo sustento? Y cuando lo tratan de sustentar, ahí es donde se vuelve todo un relajo. Es que tu cuerpo es templo del Espíritu. ¿Qué tiene que ver? Bueno, no tengo idea qué tenga que ver, pues. Porque cuando estamos viendo ese pasaje, para empezar, el contexto habla de la fornicación. Y no te unirás a la ramera. Pero ¿y entonces cómo es que sacan ese pasaje? Porque ponen primero la convicción y después tratan de achocárselo a la Biblia. Vamos a avanzar. Venga. Inciso B. Estudiar sin el contexto, como lo que te acabo de decir, ¿va? Y ese ejemplo me encanta, me fascina, me recontraencanta. Gracias a Dios porque un día entré a una farmacia y decía, la orinoterapia, Proverbios 5:15. Yo dije, ¿cuál es la gran...? Yo ya había leído Proverbios, ¿me entiendes? Yo dije, ¿cómo es que no me había dado cuenta que la Biblia sí enseña orinoterapia? Para los que no sepan, y perdónenme por la imagen, pero orinoterapia es beberte tus propios orines. Eso es orinoterapia, ¿no? Y dicen ahí, pero cuando tú estudiaste ese pasaje, te habrás dado cuenta que el pasaje está hablando de otra cosa muy diferente que la orinoterapia, porque dice que beba el hombre de su propia cisterna. Pues yo leí fíjense, yo leí ese versículo y dije, oye, ¿sabes qué? Pues puede ser, ¿no? Pero lees los versículos alrededor y te das cuenta que en realidad está hablando de la esposa, del matrimonio, de la fidelidad, de no fornicar o adulterar con otra persona. Por eso dice, bebe el agua de tu propia cisterna, a que tú te goces en tus relaciones con tu propia pareja, ¿no? Nada que ver con la orinoterapia, pero así es como empiezan a torcer las escrituras. Y ahí te va ejemplos clásicos. ¿Sabes qué? No estudié para mi examen, pero ¿saben qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tiene nada que ver, pues. Nada que ver. Y ahí se van tirando del bungee, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tiene nada que ver, pues. Ese pasaje está hablando de que tener contentamiento, así tenga escasez o tenga abundancia, porque por todo he sido probado, como para tener mucho, como para no tener nada, para estar saciado, como para padecer escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando de otra cosa, contentamiento. No tiene nada que ver. Y ahí estaba aquel profeta que entró a una iglesia con una carretilla llena de tierra. Y decía, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vengan hermanos, siembren su diezmo. Uno dice, wow, pero es que utilizó la Biblia, ¿va? Y ahí tienes a mi abuelita, ¿no? No mi abuelita, pero bueno, tal vez algunas veces, pero ahí tienes a la abuelita de alguien que te dice, pero es que ese pastor usó la Biblia. ¿Y eso qué tiene que ver, pues? Ahí ves que están ahí los hermanos sacando su billetera, va, y enterrándose allá el billetito porque quiere que cuando ciegue, pues ciegue más billetitos, va. Es una buena filosofía. A mí me hubiera fascinado estar en esa corriente. Me hubiese llenado de mucho dinero. Pero nada que ver con lo que dice la Escritura. De hecho, ese pasaje habla de que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Nada que ver. Y así podemos continuar con versículos que han sido sacados. ¿Por qué? Porque ese versículo aparentemente tiene que ver con lo que yo quiero decir. Lo agarro y lo enseño. Y no estudio el contexto. El contexto es todo lo que está alrededor. Y ya vamos a ver de eso. Pero
en la próxima clase. Y por último, inciso C, espiritualizar o racionalizar las escrituras. ¿En qué sentido? Espiritualizar, esa es la definición que debes subrayar o anotar como tú quieras, es quitarle el valor literal al texto. Como el ejemplo que te puse, me fascinó también. Ahí estaba yo con algún hermano que estábamos viendo videos en YouTube y estaba este predicador que hablaba pero preciosísimo. Es que hay predicadores, hay personas que son bastante elocuentes y bastante buenas al hablar. Y estaba predicando, no hermanos, y así como cuando Daniel cayó en el foso de los leones y se tuvo que enfrentar a los leones de su vida, así nosotros también con nuestros problemas. Hasta allá parece una comparación muy buena, ¿no? Que tú dices, no es lo que dice literalmente la Biblia, pero una forma de aplicarlo. Hasta que dijo, y esos leones no eran leones de verdad, sino que sus problemas para Daniel le parecían grandes leones y los derrotó en el Señor. ¿Cuántos de ustedes van a derrotar a sus leones? Y toda la iglesia, yeah, amén, aleluya. Pero si leemos Daniel 6, ¿de qué habla ese pasaje? Fácil, de que Daniel sí cayó en un foso lleno de leones, pero el Señor le cerró la boca a los leones. Es literal, no hay por qué espiritualizar todas las cosas que dice. Yo sigo mucho a un autor que me fascina la manera en que habla y el entendimiento que tiene de las escrituras, pero que cae muchísimo en esto, de espiritualizar todo. Te quiero dar este ejemplo porque tiene que ver. Este autor habla del Pentateuco de una manera asombrosa, y cuando habla del sacrificio y habla de que hay dos tipos de alimentos, el alimento vegetal, pues la tierra ahí cosechaba, cultivaba, ¿no? La tierra era una tierra abundante, la tierra prometida, pero también estaba el alimento animal, como eran pues la carne, la miel y todo eso, ¿no? La leche, o sea, todo lo que venía de alguna manera derivado de animales. Y que el creyente necesita tener ambas, ¿no? Una enseñanza buenísima que yo dije, ¿de dónde se sacó este señor estas cosas? No lo sé, pero lo sustentó tan precioso que dije, qué impresionante, me fascinó. Hasta que un día, en el libro que escribió, pone, un día me invitaron por una hermana a comer un caldo. Y en el caldo solo habían vegetales. Y yo agarré el caldo y le dije, hermana, yo no puedo comer esto, porque yo también necesito la comida animal, haciendo referencia a lo que le estaba enseñando. Yo dije, o el hermano no quiso comer sin carne, o estaba espiritualizando, o sea, llevó por completo mal. O sea, así no va. Ese es el error de espiritualizar las cosas. Cuando la Biblia dice que Noé subió a una pareja de cada especie de todos los animales, ¿qué quiere decir? Que subió a una pareja de cada especie de todos los animales. No quiere decir que, no sé, las muchas teorías que sacan, no. La cosa es como lo dice, y de eso me lleva al segundo punto, que es racionalizar. Ahí está la definición. Es darle un sentido lógico a un texto, buscarle de qué manera lógica puedo cuadrar para que no haya cosas sobrenaturales. Por ejemplo, está ahí en Juan 6, la alimentación de los 5,000, que se levanta este niño y dice, pues yo tengo 5 panes y 2 peces, y ahí sucede el milagro que ya sabemos, bla, bla, ¿no? Que Jesús multiplica los panes y los peces. Pero dijo algún cuate de los ecumenistas, de aquellos que creen que todas las religiones se deben unir, las cosas que dijo es que en realidad el milagro fue que como un niño se levantó y dio 5 panes y 2 peces, todas las demás personas se movieron en su corazón y dijeron, hay que dar lo que traemos también, y entonces así se multiplicó para todos. ¡Wow! No, hombre, la Biblia dice que fue un milagro. ¿Qué quiere decir? Que fue un milagro, pues. No hay que tratar de entender todo, cada detalle, porque hay cosas muy sobrenaturales en la Escritura.
Lo último, ya estamos terminando. Ahí te van los 3 métodos de estudio bíblico más famosos. No quiero decir que son los únicos que yo conozco. Pero no son los únicos, probablemente no. Pero son los más famosos. Yo personalmente no he visto uno que salga fuera de estos. Uno es el que vamos a llamar trampolín, porque se va saltando de lugar a lugar, ¿ok? Por eso se llama trampolín. ¿Qué pasa? Que es Ave María, dame puntería. Vamos a ver. Aquí. El Señor está diciendo esto. Yeah. A mí me encanta ese ejemplo porque Mateo 27:5, ¿no? Que dice historia, y fue y se ahorcó. No, Señor, no, pero tú no puedes enseñarnos eso, que nos vamos a ahorcar, ¿no? Vamos a ver. Ave María, dame puntería. Juan 13:27, y lo que vas a hacer, hazlo pronto. A la gran música. ¿Qué voy a pensar? El Señor quiere que me ahorque, nos vemos ya, ¿no? No, así no funciona, ¿no? Así hay muchas personas el día de hoy que cuando comparten, simplemente comparten lo que les viene a la cabeza. Y me da risa porque a veces leen un pasaje, ¿no? Empiezan a hablar de: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes de venir me topé un chico y me enseñó que, o sea, nada que ver, pues, o sea, su mensaje se va por otros lados y terminan hablando los diezmos. O sea, nada que ver. ¿Por qué? Porque se van de idea a idea a idea a idea y no asientan. Y ese ni siquiera es un método de estudio, la verdad. Pero bueno, el segundo método que aparece acá es el método deductivo. Este es, a mi parecer, el más famoso en las iglesias de hoy, porque son de las enseñanzas temáticas y no de las enseñanzas que agarran primero la escritura y te da el tema, sino que el tema determina qué escritura voy a agarrar. Viene de afuera hacia adentro, ¿no? Es deductivo. A ver, quiero enseñar acerca de las ofrendas. Entonces, voy a ver cómo puedo transmitirles a los hermanos que tienen que dar su diezmo. Pregunta: ¿cómo te vas a enterar si el diezmo es bíblico o no es bíblico? Pues no te enteras, pues, porque tú ya asumiste que los hermanos tienen que poner su diezmo. No estoy diciendo que el diezmo no sea bíblico, pero lo que estoy diciendo es que como tú ya viniste con este precepto, no, ya, o sea, aquí tienes que ver cómo la Biblia se ajusta a tu precepto y no al revés. Vamos a hablar de eso porque como es muy famoso y probablemente tú en algún momento de la vida vayas a hacer algún estudio temático, te voy a dar ciertas técnicas para que no te desvíes de la escritura, porque la escritura tiene que decirte respecto a tu tema, no al revés. Pero bueno, el último, que es el que vamos a estudiar, que es el que nos vamos a meter, es el método inductivo, que busca extraer lo que la Biblia dice sin alteración. La Biblia es quien pone la idea, estudiándolo de adentro hacia afuera. De hecho, como te dije hace un par de semanas atrás, cuando tuvimos esa reunión de estudiantes, el método inductivo es un método científico, no es un método exclusivo de la Biblia, pero que es un método tan efectivo que lo utilizamos para poder sacar las verdades de la Biblia. Y se basa en extraer lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, a través de 3 pasos: observación, interpretación y aplicación. Y te lo voy a enseñar en la próxima semana. El estudio más profundo de la escritura se llama hermenéutica. ¿Viste las letras chiquitas? Esa es la hermenéutica. De hecho, la exégesis son esos estudios que son más profundos todavía. Y ahí te pongo varias cosas que no vamos a ver en este estudio, por cuanto es un poco más simple el método inductivo. Te puse que las cosas que no veremos son pactos, dispensaciones, tipos, simbolismos, cristologías, cristofanías, panorama bíblico, aunque si están inscritos a la clase de panorama bíblico sí lo van a ver. Español, griego, arameo, latín, hebreo, dominio del contexto histórico, social, cultural, geográfico, religioso,
aunque sí veremos cómo buscarlo. O sea, ¿por qué te puse este cuadro? No fue para decirte, pues ¿para qué voy a hacer este estudio, si no va a tener todo eso? No, al contrario, es para que tú digas, no, pues todavía hay más que aprender. O sea, con lo que te voy a enseñar no es suficiente. Todavía hay mucho más que aprender. No te voy a mentir. A mí me pareció muy ilógico que en mis clases de instituto bíblico, en la materia hermenéutica, me dieran clases de español. Yo decía, ¿por qué me dan clases de español? Sí, porque a veces ni leer sabemos. A veces ni entender las cosas como lo dicen. O sea, tenemos que aprender y seguir aprendiendo. Uno cuando empieza a estudiar la Biblia, aprende botánica, aprende biología, aprendes geografía, aprendes de todo. Hay que seguir estudiando, hermanos. Breve, bueno, no tan breve, introducción de lo que es la materia del método inductivo. Voy a detener aquí el videíto.